Televisión educativa. Ciencias de la Comunicación 2. Programa 1. La evolución de la prensa escrita, su estructura y sus formas de expresiones. Propósito. Caracterizar la evolución de la prensa, tanto en su estructura como en cada uno de sus géneros, y valorar la forma en que expresa los mensajes dependiendo del contexto, local, nacional o internacional, y del público al que va dirigida. Hola, mi nombre es Andrea Palacio. Soy la directora general del consorcio Conecta Radio y Televisión y jefa de información del periódico El Cometa. Vengo a hablarles sobre un evento que nos llena de alegría, los 75 años de nuestro periódico. En los que hemos sido. Corte. ¿Qué sigue? Perdón. En los que hemos sido testigos privilegiados del desarrollo de nuestra comunidad, del país y del mundo. En los que hemos sido testigos, en los que hemos sido... ¿Empiezo desde arriba? Sí, por favor, vamos de nuevo. Vale. Hola, mi nombre es Andrea Palacio. Soy la directora general del consorcio Conecta Radio y Televisión y jefa de información del periódico El Cometa. Vengo a hablarles sobre un evento que nos llena de alegría, los 75 años de nuestro periódico. En todo este tiempo, el periodismo nos ha permitido llevarle a nuestros lectores las noticias más importantes de nuestra comunidad y del mundo. Para celebrarlo, les ofrecemos este documental como un homenaje a todos los hombres y mujeres que han colaborado para que estos 75 años hayan sido de un éxito total. Ay. Hola, Lucy. Oye, ¿cómo quedaron las entrevistas a los trabajadores? Bien. Todos se ponen nerviositos al principio, pero después se les olvida la cámara. ¿Sí? ¿Cómo va la edición? Bien. Aunque solo tengo una secuencia lista. ¿La quieres ver? ¿La secuencia histórica? La secuencia histórica. Mira. El antecedente más lejano que conocemos de la actividad periodística es en la antigua Roma. En el año 59, el emperador romano Julio César hacía reunir todos los días noticias de tipo social que publicaba en el diario Divina Urbis Acta. En realidad, estas noticias se grababan en estelas de piedra o metal que se exhibían en lugares públicos. En la Edad Media, las noticias se escribían a mano en hojas por un solo lado. Aún después del invento de la imprenta, la labor de impresión era de forma manual, casi artesanal. En México, el antecedente más lejano del periodismo se da en hojas volantes que datan de 1542. Eran publicaciones sencillas que difundían novedades de los barcos que llegaban provenientes de España a Veracruz. Con la Guerra de Independencia surgió el periodismo político en México, con publicaciones como El Despertador Americano, El Ilustrador Nacional y El Semanario Patriótico. Gracias a la Revolución Industrial, a principios del siglo XIX, el periodismo se convirtió en un medio de comunicación para las masas. En 1814, por ejemplo, el Times de Londres tenía una imprenta capaz de hacer 100 impresiones por minuto. En México, el periodismo ha ido de la mano con los cambios históricos, culturales y deportivos de nuestra sociedad. Quedó muy padre, Gabo. No sabía que editabas. Y luego siguen estas secuencias. En El Cometa seguimos con el compromiso de llevar diariamente noticias de pertinencia y actualidad, gracias a un grupo de profesionales dedicados a su servicio. Quiero invitarlos a conocer a algunos de nuestros más destacados colaboradores y cómo llevan a cabo sus importantísimas labores. En primer lugar está el editor en jefe del Cometa y nuestro guía, el querido Mateo Silva, que lleva 22 años con nosotros, los primeros 7 de ellos como reportero. Como reporteros, nosotros llevábamos las notas escritas a máquina en papel revolución.
¿A ustedes les gustaría leer un periódico que tuviera este aspecto? Es más, ¿podrían ustedes encontrar la nota que quisieran si todo el periódico estuviera escrito de esta forma? Una columna de texto escrita a máquina. Por eso, es importante que el periódico tenga una estructura discursiva que le permita al lector encontrar la información dentro del periódico y en cada una de sus páginas. Los elementos de la primera plana son fundamentales. Permiten identificar al periódico y su fecha. Presentan el contenido del periódico, introducen las notas y le dicen al lector dónde encontrar el resto del contenido. Gracias, Mateo. Quedó padrísima la entrevista. No, Luciana, gracias a ti. Hola, Mateo. Hola, Andrea. ¿Cómo te fue con las entrevistas? Bien, bien. Lo que sí te digo es que no es lo mismo estar detrás de la cámara que estar delante de ella. Lo bueno es que Luciana me ayudó bastante. Sí, ya lo creo. Vamos a ver cómo van los chicos. Después de usted, vamos. ¿En qué van? En los géneros de una nota periodística. A ver cómo quedó. Un género es una de tantas maneras de informar. Una forma de comunicación entre el periodista y su lector. Ya en la práctica, los géneros no se presentan puros. Están influidos unos con otros y se enriquecen con elementos formales de otras disciplinas. Para entender los géneros, hay que tomar en cuenta que provienen de diferentes formas de hacer periodismo. Desde la segunda parte del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, los periódicos eran prácticamente tribunas de ideas. Este periodismo aún subsiste en géneros como la editorial, el comentario y las columnas. El periodismo informativo aparece alrededor de 1870 y abarca hasta la Segunda Guerra Mundial. Es la exposición de los hechos que hacen frente a la prensa sensacionalista. Esto coincide con la conversión del periódico que pasa de ser una tribuna para convertirse en una empresa comercial. En el afán de tener más lectores, los editores de los diarios se dieron cuenta que la información sin comentarios es más aceptada por los lectores. Este periodismo generó las notas o las noticias. Finalmente, el periodismo de explicación o periodismo de interpretación nace en el período entre guerras mundiales, cuando la complejidad del mundo hace necesario explicar e interpretar las ideas. De él nacen los géneros como el reportaje o la crónica. ¿Cómo se constituye una nota? Pues actualmente se integran estas formas y géneros. En una nota se informa de una noticia, se da una opinión sobre ella y se explica su importancia, su contexto, su trascendencia en nuestra realidad. Lo fundamental de la nota es que nutre a todos los demás. Cuenta un suceso de interés social, es el género más objetivo. En el resto de los géneros hay cierto grado de subjetividad. Hay una opinión, se narra una vivencia, se entrevista a una persona, a un especialista y da su punto de vista. ¿Hay alguna regla general para redactar noticias? Sin importar qué estén escribiendo, su narración siempre debe tener una entrada, un cuerpo y un remate. Mira, aquí hay un ejemplo. La entrada es lo más importante porque deben de crearla de tal manera que el lector quiera seguir leyendo el resto de la nota. Debe presentar un panorama general de la noticia. Por eso, debe responder a las 5 preguntas básicas que son: ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Podrías ilustrarnos esto con un ejemplo? Por supuesto. Comenzamos con ¿qué? En este caso. Mujer da a luz
el transporte público. Después, ¿quién? Una estudiante de 22 años. ¿Cómo? Mientras circulaba en un taxi. ¿Cuándo? El mediodía de ayer. Y finalmente, ¿dónde? En el centro de la ciudad. Bueno, esa es la entrada. ¿Y después qué viene? Luego viene el cuerpo, donde desarrollamos el tema. Aquí estamos dando respuesta a la pregunta ¿por qué? Mientras se dirigía a su trabajo, entró en labor de parto dentro del taxi. Y la nota cierra con un remate, con una conclusión de los hechos, un último suceso o una síntesis de la información. Fue rápidamente socorrida por un policía que se encontraba en el lugar. La joven madre y su hijo se encuentran en perfecto estado de salud. Falta todavía montar un poco de imagen y cortar algunos fragmentos. Pero aún así me gusta. ¿Sí? ¿Sí? ¿O tú qué opinas? Yo creo que está bien. ¿Podemos ver la secuencia donde están todos? Sí, a verla. Anda. Bueno, faltan detalles. Vamos. Bueno, Javier, yo- vamos, Ya. no seas puntilloso, vamos a Yo ver. creo que podemos verla, va. Venga. En este festejo de los 75 años, también celebramos a la juventud que se ha incorporado a nuestras filas y que nos traen ideas frescas con conocimientos de nuevas tecnologías. Al momento de redactar una nota, hay que tener en cuenta el nivel cultural de los lectores. Un medio masivo de comunicación va lo mismo al campesino que al estudiante, al funcionario o al empresario. La mayoría lee las noticias en su tiempo libre o de manera incidental. Por eso es necesaria la claridad. El lenguaje debe ser comprensible para la mayoría de los lectores. Se requiere un lenguaje sencillo y claro que ayude a que el mensaje sea transmitido sin complicaciones y fácilmente asimilado. Las palabras que se usan deben ser las mismas que utilizamos en una conversación cotidiana. Hay que evitar las construcciones gramaticales complicadas. Si la noticia está dirigida a un público especializado, debe seguirse la redacción con claridad. Puede usarse un vocabulario particular si hablamos, por ejemplo, de economía o deportes. O si nos dirigimos a niños o jóvenes, tomamos en cuenta su conocimiento sobre ciertas palabras. Esto también es válido cuando redactamos para contextos nacionales o internacionales. En este caso, debemos ser más cuidadosos con el vocabulario y sobre todo con el interés que esta noticia debe despertar. Pues entre más alejado esté de su realidad, más difícil es que le llame la atención. Es de este modo como pretendemos continuar con la tradición de calidad que tenemos en este periódico y al mismo tiempo integrar las nuevas tecnologías, como lo pueden atestiguar mis compañeros. Muy bien, chicos. Me gusta mucho cómo está quedando. Muy buen trabajo. Gracias por la confianza. No, de qué, al contrario, gracias a ustedes. Me avisan cuando terminen, ¿ok? ¿Sí? Sí. Nosotros les avisamos. Nos vemos al rato. Bien, Luciana. Bien, Gabriel, ¿eh? Muy bien. Quizá mi temor hacia las computadoras era ver desvanecerse todo lo que he entendido como periodismo a lo largo de mi vida profesional. La investigación, el trabajo en equipo, la redacción. Pero sin duda, confieso que esta nueva sociedad del conocimiento y todas las nuevas tecnologías representan una oportunidad emocionante que tienen los jóvenes para acercarse a la prensa digital. ¿Quién lo diría? El viejo Mateo dejando entrar la tecnología a su vida. Pero creo que este es el momento preciso para encontrarse con el nuevo mundo digital y ofrecerle a nuestros nuevos lectores la posibilidad de que también nos lean por internet. Ay, todo este tema de la presentación de Andrea me llenó de nostalgia y aprendizaje una vez más. Bueno, a darle, porque la redacción no para.
Televisión educativa.